Bienvenidos nuevamente a este podcast de geopolítica. Mi nombre es Damián Jakubowicz. Hoy vamos a hablar de las relaciones internacionales de China, las relaciones geopolíticas, la situación geopolítica de China en Medio Oriente. Y para hablar globalmente de las relaciones geopolíticas, de la estrategia geopolítica de China en Medio Oriente, vamos a basarnos sobre todo de la postura, de la estrategia, de la geoestrategia china en la guerra de Siria. Lo que es muy concreto es que desde hace un tiempo China ha decidido mostrarse fuertemente en el escenario geopolítico militar en Medio Oriente y más precisamente en la guerra de Siria. Por eso, muchos analistas internacionales, geopolitólogos, se preguntan y con razón acerca de cuáles son los objetivos geopolíticos de China en Medio Oriente y por lo tanto en la guerra en Siria. Estos objetivos geopolíticos de China son múltiples y variados. No es que uno puede decir, bueno, el objetivo es tal. No, hay una serie de objetivos y cada uno tendrá su porcentaje de influencia en el total. Pero, por un lado, se trata para el gobierno chino, un claro objetivo es de demostrar que la nueva superpotencia que representa China es, de ahora en más, un actor de dimensión mundial. ¿Sí? Por eso resulta de suma importancia para el gobierno chino poder mostrarle al planeta, al mundo entero, su capacidad de proyectar sus fuerzas armadas, de entrar en conflicto, de poder desarrollar su peso militar más allá de la zona típica de influencia alrededor de China y poder trasladarse a un escenario más lejano, no tanto, pero sí más lejano que la típica zona de influencia china, que es el Medio Oriente. Entonces, primer objetivo, poder demostrar esto, el peso geoestratégico militar que tiene de ahora en más China y que se puede trasladar a una zona más alejada como Siria. Y el hecho de que China haya desplegado hasta ahora, porque hay un hay portaaviones que están en construcción del lado chino, pero por ejemplo su hasta ahora único portaavión chino hacia la zona de Siria es un mensaje claro para Occidente en cuanto a el deseo de China de emancipar a Eurasia del exclusivo intervencionismo occidental en esa región. China se planta y dice: Medio Oriente ya no es más zona de exclusiva injerencia occidental. Ahora China tiene su opinión para dar. Lo mismo sucede con Rusia, pero es importante también señalar que este mensaje de China de yo, de ahora en más, soy un peso de opinión para tener en cuenta en Medio Oriente, no está solamente dedicado a Occidente, sino también está dedicado a los propios actores de Medio Oriente, para que tengan en cuenta que de ahora en más, para tratar asuntos geopolíticos de la región, la opinión china debe tenerse en cuenta. No es cuestión de que se vaya a hacer algo sin que nosotros, además de estemos al tanto, estemos de acuerdo, Y en este sentido, para poder graficar una situación geopolítica, siempre es interesante analizar en parte los desplazamientos que hacen los altos funcionarios de un país y los viajes del actual presidente chino Xi Jinping, realizados en enero del 2016 a Arabia Saudita, Egipto e Irán, reafirma lo anterior dicho y le marca al mundo la creciente influencia de Pekín en el Medio Oriente, por supuesto que a nivel energético, a nivel comercial y obviamente a nivel geopolítico. Ahora, si nos adentramos en el tema de Siria, del conflicto sirio en particular, desde ya lo hemos dicho en otros audios, pero el conflicto es realmente de alta complejidad. Llegar a un acuerdo no parece para nada en absoluto sencillo. La mayor diferencia existente entre las potencias que se reparten el mundo, que son básicamente Occidente, China y Rusia,
es el destino. ¿Qué vamos a hacer con Bashar al-Assad, que es el presidente sirio? Ahí está la diferencia. Antes el discurso occidental era: no puede haber de ninguna manera acuerdo alguno si Bashar al-Assad sigue al poder. Y esta postura geopolítica ha ido variando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque en gran parte porque primero Rusia y China se han opuesto a que Bashar al-Assad salga de la ecuación para resolver el conflicto sirio por un lado, y por el otro lado Bashar al-Assad ha sido ayudado, entre comillas, por la presencia del Estado Islámico y los atentados que ha realizado el Estado Islámico en estos tiempos. Entonces la postura occidental ha sido: bueno, Bashar al-Assad es el mal menor, primero resolvamos el tema del Estado Islámico. Entonces ahora sí el acuerdo, en este acuerdo geopolítico que se está gestando para tratar de solucionar el conflicto sirio, Bashar al-Assad forma parte de la ecuación, pero lo que no están tan de acuerdo todavía las potencias es qué tanto forma parte, si es transitoriamente, si se queda en el poder pero enseguida después se llaman a elecciones, si se puede volver a presentar, si no se puede volver a presentar. Pero después, esto es una pequeña ironía geopolítica, después no vayan a pensar que las potencias occidentales, rusas y chinas, tienen influencia en las elecciones democráticas en Medio Oriente. Es raro hablar de democracia si uno dice tal persona o tal persona no participa. No es que uno, el que le suscribo, sea particular adepto de Bashar al-Assad. Lejos de mí estar desde ese lado. Una persona que, le guste o no a la gente, lleva su gobierno tiene bastante sangre encima de su propio pueblo, pero sí lo que uno discute es esta manera que tiene Occidente de, además de imponer un régimen democrático, que eso ya es discutible, pero encima se decide quién participa y quién no. Entonces, no es que China, que es post régimen sirio de Bashar al-Assad, sea particularmente adepta al régimen sirio de Bashar al-Assad, sino en este apoyo que le da China a Bashar al-Assad uno puede entrever dos razones fundamentales. Una, hacer valer el histórico, principio que tiene China desde el principio de los tiempos, que es la no injerencia que tiene China en los asuntos internos de los países. La postura china es: nosotros no nos metemos, suceda lo que suceda en los países. De eso por un lado. Y por el otro lado también hay un claro interés chino a que Siria no le pase lo que le pasó a Libia. ¿Se acuerdan que en la guerra en Libia la primera idea que tenía Occidente era simplemente militarizar la zona para poder crear un corredor humanitario que permita salvar vidas en Libia, lo cual después degeneró en la decapitación decapitación entre comillas, del régimen de Gaddafi. Entonces queda muy claro que una de las intenciones que tiene China respecto de Siria es que no quiere que a Siria le pase lo que a Libia, entonces que Libia bascule hacia la tutela occidental, que Siria bascule hacia la tutela occidental tal como ha basculado Libia, y que tampoco le pase a Siria lo que le pasó a Libia cuando Occidente de repente decidió que Mohamed Gaddafi ya no lo era funcional como antes. Entonces lo sacaron, lo volaron literalmente del mapa y se produjo este caos regional. Entonces China ahí tiene como varios argumentos: uno, respetar el principio de no injerencia; dos, que Siria no bascule a manos occidental; tres, que no haya desestabilización regional. Ahora, en este punto, ¿sí? En este punto que es la guerra en Siria, y para que se comprenda la complejidad que tiene este tema, hay dos ejes que se tiene que tener en cuenta para poder sintetizar la complejidad que tiene el conflicto sirio. Uno es que hay un conflicto religioso
entre los países sunitas versus los países chiitas. Sunita es casi toda la mayoría de Medio Oriente, podemos calcular un 80% de la población islámica es sunita y el 20% aproximadamente es chiita. Los países chiitas son Irán, Irak, Siria, parte del Líbano, etcétera. Entonces hay un conflicto religioso, pero no hay solamente un conflicto religioso en Medio Oriente entre sunitas y chiitas. También hay una guerra de influencias de las dos potencias que pretenden tener mayor influencia en la región, que son Irán y la Arabia Saudita. Después, respecto a la presencia del Estado Islámico en la región, la mayoría de los geopolitólogos coinciden que para poder solucionar este conflicto sirio, lo ideal sería que los propios países árabes tomen cartas en el asunto y manden tropas al suelo. Pero, como dijimos, en el día de hoy existen demasiados conflictos de intereses entre los países implicados y esto no hace más que beneficiar al Estado Islámico, que, entre paréntesis, esto merecería otro podcast, se está haciendo cada vez más fuerte militarmente en África. Esto ya, para los oyentes que estén interesados a este mundo de la geopolítica, es importante señalar la creciente influencia del Estado Islámico, ISIS o Daesh, como se lo quiere llamar, en África. Volvemos al tema de China y sus relaciones internacionales en Medio Oriente. Históricamente, China ha sabido mantener buenas relaciones con los países de confesiones chiitas, que dijimos Irán, Siria, una parte de Irak, una minoría del Líbano, etc. Pero más que por una cuestión de afinidad ideológica con estos, más bien por esa historia. Usted sabe, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Claro, usted lo entendió perfectamente. La rivalidad con los Estados Unidos que ha tenido el bloque chiita ha sido un vector de alianza histórico entre este bloque chiita y China. De todas maneras, ahora ha cambiado. Barack Obama ha sacudido el tablero geopolítico. Barack Obama, le guste o no a la gente, ha sacudido seriamente el tablero geopolítico con el reciente acuerdo nuclear entre las potencias e Irán. Se sacudió todo el tablero geopolítico de Medio Oriente, ya que Irán es la potencia regional chiita por excelencia, y hoy en día mantiene una especie de luna de miel con los Estados Unidos. Todo está bárbaro, intercambian prisioneros, se firman acuerdos, etcétera, etcétera. Y la verdad que este acuerdo ha dejado a propios y ajenos con la boca abierta, y sin duda los grandes perdedores de este acuerdo son los enemigos jurados que tiene Irán en la región, que son Israel y Arabia Saudita. Hay que tener en cuenta, volviendo a China y sus relaciones en Medio Oriente, que si bien China ha priorizado en los últimos tiempos sus relaciones con el bloque chiita, esto no quita la creciente red de relaciones que viene tejiendo China con las monarquías petroleras. Las monarquías petroleras son en su mayoría de confesión religiosa sunita, enemigas del chiismo. En la actualidad, gran parte de la importación petrolífera de China viene de las monarquías sunitas petrolíferas. Lo mismo sucede con las crecientes relaciones internacionales de China con Egipto, de China con Israel, en donde las relaciones bilaterales se encuentran en permanente aumento. Por esto, este proceso de diálogo entre las potencias y Siria resulta para Pekín de suma importancia para poder continuar sus relaciones internacionales de lo que llaman de tipo win-win, que las dos partes son ganadoras, se ven beneficiadas con los distintos países de Medio Oriente, y que China pueda seguir extendiendo su imperio. Algunos la palabra imperio piensan que no les corresponde geopolíticamente a China, pero bueno, continuar con su crecimiento, con su expansión comercial y política de China en Medio Oriente, más allá de las confesiones religiosas, más allá de los posicionamientos regionales. Y justamente el conflicto sirio lleva intrínseco, inherente adentro, todos estos condimentos que hacen que China esté muy interesado sobre esto. Otra razón que tiene China para posicionarse en la guerra en Siria y por lo tanto en Medio Oriente es el tema de China y el terrorismo. Está claro que otra de las razones del involucramiento de China en Siria y en Medio Oriente es también mandar un mensaje al mundo musulmán
chino. Hace ya tiempo que China entró en la era global del terrorismo de masa. Los atentados islámicos en China se han multiplicado en los últimos años y el sistema político chino, al igual que el estadounidense y el europeo, no puede disimular la impotencia y vulnerabilidad del régimen chino frente al nuevo terrorismo global. Entonces, esta intervención china en Siria también, además de todo lo citado anteriormente, significa un claro mensaje comunicacional por parte del gobierno chino, tanto para tranquilizar a su población respecto a su voluntad de intervenir en uno de los escenarios más simbólicos de la actualidad en lo que respecta a la guerra contra el terrorismo islámico. Hay un claro mensaje de China de querer decir a su población, tenemos problemas con el terrorismo, nosotros nos involucramos de lleno, vamos al corazón del asunto contra el Estado Islámico, que es el conflicto Siria. Y por el otro lado hay una clara voluntad del régimen chino de también poder ganar en experiencia, tanto en experiencia en cuanto a la lucha contra el terrorismo, tanto a nivel logístico, a nivel de combate, a nivel de desarrollar su servicio de inteligencia en Medio Oriente, que tiene China para poder pilotear, para poder aprehender mejor todo el tema del terrorismo. Entonces, a nivel de resumen que podemos hacer sobre las relaciones internacionales de China en Medio Oriente, podemos decir que ya nada se hace en este planeta sin que China no tenga su influencia en los asuntos de peso de la geopolítica mundial. Esto se ha visto en la cumbre sobre el clima, la que llaman la COP21, que se efectúa en París en diciembre del 2015. China ha tenido un papel fundamental en esta gran cumbre geopolítica, un éxito para algunos, otro fracaso para otros. Esto también merece otro podcast, pero lo que es muy clara es que las relaciones privilegiadas que tiene China con los países del Medio Oriente han jugado un rol de gran importancia en esta cumbre COP21, lo que muestra el poderío geopolítico que tiene China en esa región. La China se planta de ahora en más como uno de los grandes actores de la región de Medio Oriente y obliga de esta manera a los Estados Unidos y a los países europeos, incluido también a los países como Rusia, a que le reconozcan este estatus de actor principal o uno de los principales que tiene China en la región. Bien, este podcast de geopolítica consagrado a China y sus relaciones internacionales en Medio Oriente, espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Damián Jakubowicz, soy geopolitólogo. Los invito a mandarme mensajes, comentarios, puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo, lo que quieran. Lo importante es seguir construyendo un pensamiento regional, mundial y, por qué no decirlo, un pensamiento cósmico. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo para todos. Les agradezco muchísimo el interés que pueden haber portado a este humilde podcast. Los saluda con una mano en el corazón Damián Jakubowicz.